Permiso para grabar. Bien, ahí estamos grabando entonces el último de estos encuentros, de estas jornadas sobre el tratamiento creativo de la realidad. Estamos en Introducción a la Producción Audiovisual en la Universidad de San Isidro. Estamos transmitiendo desde el aula y desde la virtualidad, ahí estamos. Bien, bueno, gracias Víctor, antes que nada de vuelta por tu tiempo y por siempre sumarte a estas charlas que son, bueno, tan ricas, ¿no? Para ellos que recién arrancan en el universo audiovisual. Así que es un placer y un honor que estés esta mañana con nosotros. Bueno, gracias Victoria, gracias por invitarme, para mí es un placer estar compartiendo acá esta mañana con ustedes y bueno, dispuestos aquí a charlar e intercambiar un poco sobre esto de la realización, ¿no? Bien, bien. Voy a arrancar con una breve bio, si te parece, que siempre El me momento gusta. vergonzante de la mañana. Pero me gusta que sepan, ¿no? De dónde viene, cuál es el recorrido y después arrancamos con las películas. ¿Te parece? Dale, sí. Bueno, Víctor es cineasta y docente, es diseñador de imagen y sonido de la FADU UBA. Nació en Buenos Aires, trabajó como mecánico, constructor y guardavidas. Dirigió las películas La noche de las cámaras despiertas, El perseguidor y Boxing Club. Ha sido invitado a los festivales y mercados más importantes del mundo como Locarno, Berlín y Cannes. En 2019 dirige Que Viva 100 años, es una bio un poco desactualizada porque no ha entrado a Grado 50, ahora mencionamos Grado 50. Que Viva 100 años, una coproducción argentino-italiana apoyada por el Fondo Luz Cinechita, el programa Ibermedia, la Cerdeña Film Commission, ganadora del premio al mejor proyecto del Festival de Trieste, ganadora del HBO Europe Award al WIP del Festival de Trieste y tuvo su premier mundial en Visión Durril y ganó el premio al mejor documental en la competencia argentina en el FIDBA. En 2021, presenta en el Bafisi sus últimas obras documentales, Taranto y Dorado 50. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Dorado 50 puntualmente y de Que Viva 100 años, pero por ahí podemos también mostrar los trailers, si estás de acuerdo, de los otros proyectos. Dale, sí. Bien, buenísimo. Me voy a sacar un cachito, total estoy a distancia, ¿no? Bueno, porque si no se hace difícil hablar y ahí está. Bueno, arrancamos un poco por la bio. Yo siempre me gusta tu bio que dice que, bueno, que uno siempre espera, ¿no? Esta idea del estudio cine y tu bio empieza con mecánico, constructor y guardavidas, ¿no? Sí. Sí, es medio una declaración de principios ahí, en la bio poner eso, que quizás a alguno le pueda parecer que no sé si exactamente tiene que ver con la profesión, pero para mí sí, porque indica un poco también mi procedencia social, cultural y cómo llego al cine, ¿no? No llego al cine habiendo tenido también otras profesiones antes, ¿no? Y que para mí eso es fundamental, el poder tener, no sé, la mayor cantidad de experiencias posibles para poder entrar a contar historias, ¿no? Desde un lugar que tenga cierto espesor, ¿no? Entonces, esos trabajos que son tan disímiles entre sí, pero que para mí fueron muy importantes en distintos momentos de mi vida, son anterior en un momento, bueno, convivieron, pero a mi oficio actual, ¿no? A mi ocupación actual, que es la de cineasta, ¿no? Que mayoritariamente hago documentales, pero bueno, cineasta, ¿no? Yo me considero así. Y bueno, profesor es relativamente nuevo en mi vida, digo relativamente nuevo, pero disculpen, cuando uno se hace grande todo parece más o menos bastante nuevo. Pero hace unos 10 años que estoy dando en la FADU también, en la misma universidad donde estudié, el taller de realización audiovisual de segundo año, que justamente ahí vemos documental. Bien. ¿Y cómo llegas, Víctor? Dijiste, llego a ser, a convertirme en cineasta. ¿De dónde nace el interés un poco de hacer cine o cómo arranca tu motivación de convertirte en cineasta? Y mira, el cine, digo, hace muchos años no había tantas posibilidades, digo, ¿no? De visualización de películas. Estaba el cine, la sala, que era mucho más potente que ahora y que era como una parte de una salida, algo bastante habitual. Hasta los barrios tenían sus propias salas, sus microcentros donde uno podía ir a ver películas, y existía algo también que se llamaba el cine continuado,
que era en los cines de barrio, no en los del centro, en los que uno podía ingresar en cualquier momento de la película a la sala, ¿no? Se pasaban, era un programa doble, 2 películas, vos ingresabas a la hora que llegabas, la veías por la mitad, después te quedabas, veías la segunda película y si te quedabas un poco más volvías a ver el principio de la que habías entrado. O podías entrar al horario que empezaba directamente, ¿no? Pero era un programa que a lo mejor si la película te gustaba mucho, la podías ver 2 veces, 3 veces, podías entrar a las 12 del mediodía y irte a las 8 de la noche, ¿no? Y en parte para mí tiene que ver un poco con eso, con esa posibilidad, con el cine que veía cuando era chico en el barrio. Y había un programa en la televisión que se llamaba Sábados de Superacción, que eran una serie de películas de género, clásicas, western, bélicas, detectives, digo, que arrancaba también a las 12 del mediodía y terminaba a las 10 de la noche, eran como 5 películas corridas, y creo que la idea de pensar, el amor por el cine me surgió ahí, básicamente, ¿no? Con los clásicos y con este tipo de películas, y a la hora después de pensarlo sí seriamente como una posibilidad, como una profesión, eso fue un poquito más complejo, ¿no? Yo había estudiado, soy maestro mayor de obras, había estudiado en una escuela técnica y cuando terminé medio que pensé que iba a seguir por el lado de arquitectura. Y era el momento en que eran bastante nuevas las carreras que tenían que ver con imagen y sonido, las de cine, bueno, existían de hace más, pero más las de audiovisual eran bastante nuevas. Les estoy hablando de principios de los años 90, y no era algo que fuera como demasiado bien visto, era como no estudiar, ¿no? Básicamente, era viste, que era medio raro, era difícil explicarlo. Hoy ustedes explican que estudian producción audiovisual y creo que todo el mundo mayoritariamente los entiende, pero en ese momento, diseño de imagen y sonido, no sabían qué hacíamos, íbamos a diseñar escenografía, vestuarios, si era grabar sonido, no sé, para un estudio de radio, y bueno, era una posibilidad porque encima, bueno, la UBA también lo había abierto hace poco y había muchas menos que ahora carreras, y bueno, me metí pensando en Sábado de Superacción y los western y todo eso, la verdad, y ahí descubrí un mundo, ¿no? Porque la universidad, todas las universidades lo que nos ofrecen como posibilidad es eso, ¿no? La de expandir un poco con nuestras fronteras, ¿no? Físicas y mentales. Entonces, ahí entré a entender que el cine era como mucho más y a meterme, y surgió esta posibilidad descubrí el mundo documental, que es algo que me sorprendió mucho, que me alucinó, y arranqué por ahí, ¿no? Una vez terminada la facultad, con el mismo grupo de compañeros que estudiábamos, arrancamos con nuestros primeros proyectos, hicimos un primer documental y empezó a ir a festivales, y eso se transformó un poco en una posibilidad de producir, y bueno, ahora va a ser casi 20 años de esto, ¿no? El Bafisi 2002, la primera vez que tuve una película en un festival, y de ahí como que no paré, ¿no? No fue todo en ese momento, digo, después también fue un aprendizaje fuera de la facultad, fue fundamental, pero el aprendizaje posterior, el intercambio, el estar en relación con pares, con colegas, el poder ver el trabajo de otros, fue fundamental, ¿no? Y así, bueno, la verdad que se fueron hilvanando películas, proyectos, y cuando pasa el tiempo se da cuenta que hizo un montón de cosas, ¿no? Más, ese CV que leíste, yo omití las películas que produje también, ¿no? Porque yo produje películas de ficción y de documental para otros, pero como recién ahora, o hace unos años, le estoy dando como prioridad a mi deseo está más puesto en la dirección que en la producción. Mi CV trata de perfilarse para ahí y de omitir un montón de cosas que tienen que ver con la producción para no confundir, básicamente, ¿no? Bien, pero bueno. bien. Está bueno lo que menciones, como ya arrancar con el universo documental. Ellos, te cuento un poco el panorama, están en una instancia por presentar su pitch, ¿no? O sea, pensando ideas para ver si hacen ficción o documental. Entonces, la idea un poco de estos 3 encuentros, ¿no? Hoy cerramos con vos, es pensar esto, ¿no? En las posibilidades que tiene el documental. Justo recién ahí una alumna me preguntaba si el documental siempre tiene que tener entrevistas o no, ¿no? Entonces es un poco empezar a salir
de los bordes que entendemos el documental, o que mucho tiempo hemos pensado el documental, y pensar en alternativas, ¿no? Como el documental como otra forma de... Y me gustaría preguntarte por qué, ¿no? Hacer documentales. Vos decías, bueno, soy cineasta y hago documentales, y nos gusta también, ¿no? Vos presentás, ahora vamos a ver el tráiler, pero Que Viva 100 años lo presentás como cortos documentales, después Dorado 50 lo presentás como una comedia documental, ¿no? Entonces empezás a jugar con el género de otra manera, ¿no? Y son los bordes de los que hablamos acá, ¿no? Como que los bordes está bueno empezar a borrarlos un poquito y jugar también con todo lo que nos da la ficción, para meter algo de esos sábados de superacción, ¿no? En ese documental. ¿Por qué hacer documentales, Víctor? Porque si ellos tienen que elegir entre el documental y ficción para este ejercicio, ¿por qué les recomendarías hacer documentales? Esa pregunta, Victoria, es un poco, es como muy vital, es casi como encontrarle tratar de encontrar la razón de vivir, no sé, de por qué las cosas, digo, por qué estamos aquí, digo. Bueno, para eso están estos espacios. Sí, no, yo, sabes que últimamente desde la profesión me lo vengo preguntando también, ¿no? Me vengo preguntando por qué hacer documentales y por qué, y me pasó también como en mi rol docente que un alumno nos preguntó justamente esto, ¿por qué hacer documentales? ¿Por qué? La pregunta de él fue, ¿por qué dejar de vivir ese momento que es irrepetible para filmarlo, ¿no? Ajá. Y nos pareció una pregunta muy, muy profunda con nuestros compañeros, que también nos replantea, porque el que filma, en el momento que está filmando, no está viviendo exactamente eso, sino que está capturando ese momento para construir con eso un documental, ¿no? Yo lo que he visto con las personas, con mis colegas y con gente que admiro mucho, es que hay gente que filma documentales para no olvidar, para recordar, para poder construir una memoria. Hay gente que filma documentales para cambiar el mundo, para intentar cambiar o visibilizar realidades que no son visibles. Hay gente que lo filma para expresarse porque su interioridad y su subjetividad hace emerger esa necesidad. Hay gente que filma documentales para que lo cambien a ellos, básicamente, ¿no? Y yo creo que si tuviera que pensarme en algún grupo sería en ¿no? Y en realidad lo que más a mí me apasiona del documental, y que es la razón por la que los hago y por la que creo que voy a seguir haciéndolos, por más de que ahora tengo muchas ganas de volver a hacer ficción, es que el documental nos permite, el documental para mí es un encuentro, ¿no? Es un encuentro entre nosotros con toda nuestra subjetividad, con todo eso que traemos de manera consciente o inconsciente, y con los protagonistas del documental y sus historias, ¿no? Con esas vidas reales que existen antes de que nosotros decidamos hacer un documental con ellos, ¿no? Entonces, ese encuentro está mediado por la cámara, y el documental un poco es el registro de eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho conocer gente, me gusta mucho compartir con la gente. Yo creo en un cine de más que del yo, en un cine del nosotros, ¿no? En un cine con el otro, en hacer cine con y para el otro, para ese nosotros, y que ese nosotros sea amplio, ¿no? Y el documental lo que nos permite es eso, y nos permite vivir muchas vidas en una sola vida, ¿no? Cuando a veces pienso en la posibilidad que he tenido de conocer gente y de compartir la vida de personas, no sé, desde una escuelita trashumante en la precordillera neuquina, en una comunidad mapuche, o en un gimnasio de boxeo en el sótano de la estación de trenes de Constitución, o estar filmando en una islita perdida de Japón, con personas mayores de 100 años, o conocer a la familia más longeva del mundo, o estar con una madre de 109 años con sus hijos de 90 y pico. Digo, no sé, cosas que uno no puede imaginarse, y que yo no me podría haber imaginado nunca que iba a poder vivir, de conocer esas personas, de conocer sus historias, de poder contarlas, y eso, y de estar ahí muy, muy cerca de lo que sucede, ¿no? Una de las grandes diferencias que tiene con el documental con la ficción es que
que todo es más cercano, ¿no? En la ficción está todo más mediatizado en algún punto, los grupos son más grandes, no sé, en un largo de ficción a lo mejor ustedes tienen entre 25 y 50 personas, entonces hay una serie de cosas que nos alejan un poquitito de lo real. Y lo otro es que el documental tiene muchas posibilidades expresivas que son un poco más complejas de llevar adelante en la ficción, ¿no? Yo creo que no, que ahí hay un terreno que para experimentar que es bastante más libre. Pero bueno, eso ahí están las decisiones y ustedes, ¿no? También sucede, y eso lo entiendo porque a mí me pasó también, que uno llega a querer, uno se mete a hacer cine con la idea de contar esas historias que tiene en la cabeza, ¿no? Y esas cosas, que ese deseo, ese impulso que uno tiene de contar, y a veces el documental uno lo asocia con, como pareciera que nos aleja de todo eso y que nos lleva a un terreno como más de la función social, de lo tedioso, ya solo la palabra documental, como dice Andrés Di Tella, que es un gran documentalista argentino, tiene que ver con la T de testimonio, de tesis, nos da la imagen de un administrativo en algún lugar juntando materiales y tratando de llevar adelante esta idea de documentar, ¿no? Pero bueno, el documental puede ser mucho más que eso y puede tener muchas aspiraciones cinematográficas y eso es algo que una vez que uno lo arranca, le empieza a ver historias en todos lados, ¿no? Empieza a ver empieza a decir, qué bueno contar la historia de esta persona y de esta y de esta. Es como que te agarra un furor por esa posibilidad que es que bueno, a todos los que hacemos documentales nos atrapa, ¿no? Bien. Bueno, nos diste muchas respuestas a una sola pregunta, ¿no? Creo que tiene así como bastantes líneas para seguir pensando. Voy a compartir, si te parece, el tráiler de Que Viva 100 años, porque la mayoría de ellos pudieron ver Dorado 50, claro, pero no, entonces por ahí me gustaría mostrar los dos tráilers. Tenemos hasta las 11 nada más, porque tenemos que dejar el aula. Así que en esta media hora la idea es como hacer una comparación un poco, no una comparación, digo, la palabra comparación no es la adecuada, pero ir haciendo un recorrido por estas dos pelis, Dorado 50 y Que Viva 100 años, un poco para entender los modelos de producción, tus experiencias, ¿no? Y para ver dos registros diferentes, ¿no? Si estás de acuerdo. Totalmente, dale, me parece, sí, vamos ahí al hueso, que son bien distintas, como caso de estudio están buenos para pensarse. Están buenas, dale, ahí vamos. Entonces voy a presentar solo los trailers, ¿sí? Que Viva 100 años. Me dicen si se escucha y se ve bien desde allá. Ahí voy. Uy, espera que le falta sonido. Voy de vuelta. Ahí está. Todas las cosas se le acaban a uno. La fuerza, el equilibrio. Todo se le acaba. Pero no se le acaba las ganas de comer. Esa nadie. ¿Cómo le va? ¡Pura vida! Ahí está. Tuvimos un tema que se quedó, pero llegaron a ver, ¿no? Se ve medio... A ver. Pongo de vuelta el final porque se cortó. Bien. Estábamos conectados, ¿no? Me parece que la perdimos a Victoria. Sí, me parece que sí.
Bueno, entonces esperen que les voy a, si no hay problema, a ver si me deja compartir, les comparto yo el tráiler de Dorados de acá. A ver. Tan, tan, tan. No, ¿dónde está este Urbana acá? Díganme a ver si lo escuchan. Me llamo Alejandro. Sí, se escucha. Estoy por llegar a los 50. Corro maratones desde hace 20 años. Esta vez algo distinto. Siento una rara angustia antes de largar. Él es Víctor. Juntos hacemos películas. Tiene un proyecto nuevo. Nada me interesa. Solo corro, hablo de parejas. Años de pareja. 10 y 15, 25. Y veo parejas. No tengo hijos pequeños para cuidar y tampoco estoy para acariciar al perrito. ¿Para qué estoy? Es tiempo de volver a terapia. Bueno, ¿cuál fue el motivo, Alejandro, que te hizo venir aquí? Me doy cuenta que con mi pareja voy a cumplir 30 años. Mis viejos 50 años, acá estoy. ¿Y esos padres tuyos son felices? ¿Y cuánto hace que se casaron? Son prácticamente 50. No te das cuenta los años que pasaron. Yo de años no sé, pero está por ahí. Él es Carlos. Siempre tiene las palabras justas. Preguntaría qué hay en el amor y no qué es el amor. Yo morí, lo veía pasar y morí. Teníamos muy buena relación sexual. Y por ahí todavía la seguimos teniendo. Yo quiero elegir todos los días estar con él y quererlo cada día más como me pasa y creo que a él también. Yo no me voy a cansar nunca de hacerle propaganda al amor. ¿Ves? Y un abrazo es la cosa más hermosa que le puede pasar a un ser humano. ¿Y por qué incluso no hacer una película sobre esto? Hacia allá vamos. Bien, gracias, Víctor. Acá volvimos. Ahí está, ¿ahí nos escuchás? Sí, los escucho, perdón que me metí la paz. No, perfecto. Yo fui a pedir auxilio. No, todo bien. Ahí está, ahí me salió el profe también, me pasó eso. Perdón. Qué buena, necesito ver ese documental, dice Carolina. Bueno, me alegro. Ahí está. Ahora está en. Este documental está. Además, yo les había pasado el link, pero también está en Cinear, está en la parte de pago hay que pagar 90 pesos, pero está. Bien, en estrenos, perfecto. Y en estrenos, eso, en Cinear estrenos. Ahora compartimos el link para que lo puedan también difundir. Bien, bueno. Son dos películas bien diversas, ¿no? Las dos hermosas y a mí me pasa algo con tus películas, no sé el resto si piensan lo mismo, pero es que conmueven, ¿no? O sea, hay algo desde esto de... La otra vez leí algunas críticas, que bueno, estuvo mucho en los medios, Dorado 50, ¿no? Y la mayoría de las críticas yo escuchaba que decían, no puedo parar de reírme, ¿no? Y salí como, o sea, esto de las carcajadas, que en el documental cuesta reírse a carcajadas, ¿no? Y me parece que eso es un logro gigante. Bueno, pero queremos escucharte a vos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Dos cosas con esto. El documental normalmente está asociado a cierta cuestión solemne y tiene que ver con la elección de las historias y de los temas que se tocan, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, sí, normalmente se está visibilizando realidades históricas o sociales muy, muy complejas que afectan a personas, realidades dolorosas. Entonces, no hay espacio para estos juegos muchas veces, ¿no? En este caso, en estas dos películas, yo elegí jugar, básicamente, ¿no? Creo que llegan como en un momento también un poco de madurez mía dentro del oficio en el que me podía permitir ciertas cosas que a lo mejor antes me daban más temor a hacer o tenía que estar a lo mejor pensando, además de hacer la película, en algún sentido, demostrando que era serio, que sabía hacer lo que sabía hacer un documental y que podía, tener, digo, hay veces que hay cierto,
que uno no se da cuenta, pero hasta trata de parecer inteligente o se esfuerza por eso, o talentoso, no sé, y eso es una preocupación también, aunque porque uno está formándose o está desarrollando una profesión y quiere que su profesión le vaya lo mejor posible. Y hay un momento donde a lo mejor hay ciertas cosas que uno no se preocupa tanto por eso y se pone a disfrutar más. Y sí, también en estas dos pelis hay como, a partir de que viva 100 años, hay también como yo tengo como más claridad respecto de que el documental tiene que apuntar más a la emoción, quizás, y a las sensaciones, que a la información, ¿no? Y esto, digo, lo voy a aclarar brevemente, porque nosotros siempre están en tensión la voluntad comunicacional del documental con su voluntad expresiva, ¿no? Entonces, uno muchas veces cuando va a hacer un documental se preocupa por contar sobre eso que va a contar, ser exhaustivo, ser preciso, y es un problema a veces o tratar de dar toda la información que uno quiere dar en un tiempo determinado y que se entienda todo, y hay a veces una preocupación muy grande por eso, y yo vengo pensando últimamente que no debemos preocuparnos tanto por eso, sino por provocar en los espectadores empatía con lo que le sucede a nuestros protagonistas, y que esos espectadores, una vez finalizado el documental, todo lo que quieran averiguar, conocer, que el documental, las respuestas que el documental no dio, que sean respuestas que ellos puedan salir a buscar en otros lugares, ¿no? Y entonces con eso, no sé, es una idea que vengo manejando últimamente, entonces los docus pasan quizás por otro lugar. Pero voy a ir concreto, digo, para aprovechar el tiempo, a los modelos de producción de estas dos películas, ¿no? Fíjense que las dos películas se pueden enmarcar dentro de un cine de personas, sobre personas mayores, ¿no? Que es una preocupación que tengo y algo que me gusta mucho, el conectar con las personas mayores. En el caso de Que viva 100 años, fue filmado en Japón, en Costa Rica y en Italia, ¿no? Y tiene un modelo de producción bien importante, o que nos llevó mucho trabajo, ¿no? Y tiene también muchísimos fondos y ayudas estatales, ¿no? Las dos películas son apoyadas por el INCA, pero más allá del apoyo del Instituto de Cine, también tienen, en el caso de Que viva 100 años, el apoyo del programa Ibermedia, que es un programa para películas iberoamericanas. Tiene también apoyo de una universidad de Costa Rica. Es una coproducción con Italia, con lo cual tiene fondos también italianos regionales y de la isla de Cerdeña, que fue donde se filmó. Tiene también... de Italia tiene varios fondos, pero o sea, tiene un trabajo de producción muy, muy intenso, que comenzó en realidad con un esfuerzo, y fue pensada de ese modo, ¿no? Yo la película sabía que es una película que está filmada en 3 continentes, que fue filmada en 3 años distintos en cada uno de estos países, y que llevó un proceso larguísimo de unos 5 años, y de ir sumando todos estos fondos. Pero había una idea muy clara de que la película tenía esa voluntad de ser una película que tuviera un alcance lo más amplio posible desde ese lugar, ¿no? Eso requirió que lo primero que tuvimos que hacer fue ir a estos lugares, y un esfuerzo inicial nuestro económico de poder conocer estos lugares, conocer las personas, conocer las historias que queríamos contar, filmar como para poder generar un teaser, algo que generara interés en mercados y en posibles coproductores, y participar de fondos y de mercados que tuvieran pitch, por ejemplo, ¿no? el premio que ganamos de HBO Europe en el Festival de Trieste era ganamos 2 ahí distintos en distintas etapas de la película, pero el primero era un pitch que se hacía entre 400 profesionales de la industria de Europa, y que bueno, que además es un pitch que era en idioma inglés, y que teníamos que además nosotros, bueno, mostrar nuestros materiales, y bueno, ese lo ganamos, y significó dar a conocer el proyecto, ¿no? Fue la verdad muy, muy importante, porque después de ese pitch tuvimos muchísimas reuniones de gente interesada en apoyarnos de distintas maneras. Bueno, con algunos cerramos, con otros no, pero nos abrió como muchas puertas, y nos abrió también muchas puertas en el interés
de los festivales internacionales, ¿no? Y ¿Te tuvimos... acordás? Puntualmente, te tengo acá, tengo un punto porque justo ellos Dale. están en la instancia de armar sus propios pitch, ¿no? Van a tener que en 2 semanas presentar sus pitch. Y justo estábamos hablando de eso, la importancia, ¿no? De presentar el proyecto y de venderlo y convencer a los otros. ¿Te acordás de ese pitch en particular? Algo que nos quieras contar de por qué los convenciste, digamos, de que la peli tenía que hacerse de alguna manera, los convencieron como equipo. Mirá, me acuerdo que estaba muy nervioso porque recién había conocido, había visto una sola vez a mi productor italiano antes de eso, y esta era la segunda vez que nos habíamos hablado un montón de veces, pero la segunda vez que nos veíamos y lo llevé adelante, él dio un poquito de los datos de producción, y me acuerdo la noche anterior estar ensayando muchísimo el pitch, ¿no? Los pitch se ensayan, ¿no? Básicamente también tienen uno que practicarlos y de estar bastante nervioso, y me acuerdo que pasó que salió todo muy bien, para mi sorpresa. Normalmente no es que sale todo muy bien, pero ahí sí, y hay algo fundamental en el pitch que aprendí en esa instancia, que es que, primero que la gente que asiste a un pitch, en realidad más que el proyecto, de lo que quiere estar convencida es que nosotros somos las personas ideales para llevar adelante ese proyecto. Quizás no les queda, tienen que tener una idea clara de qué se trata el proyecto, pero tienen que estar por sobre todo convencidos de nuestra mirada y de nuestro entusiasmo por llevarlo adelante, ¿no? Y casi que les diría que es como si fuese una primera cita, ¿no? En la que uno no conoce todo al otro, pero tiene esa sensación de que quiere volver a ver a esa persona, ¿no? Y acá es como que en el pitch, en los pocos minutos que, no sé cómo será el formato que están manejando ustedes de pitch, pero en el poco tiempo que uno tiene que expresar claramente una idea, tiene que tratar de mostrar cuáles son las fortalezas de esa idea, ¿no? Y un poquito como los magos de esconder las debilidades o las cosas que todavía uno no tiene del todo claro, pero sí de expresar por qué nosotros somos las personas ideales para llevar adelante ese proyecto y esa película, ¿no? Y a mí me pasó que creo que ahí yo tuve la posibilidad de mostrarme un poco, de que se viera que no sé, mi amor por las personas mayores y mi voluntad de conectar con ellos es genuino, y además pude hacerlo. Yo soy una persona que me manejo a través más del humor. No soy una persona demasiado seria en ese sentido. No, soy una persona seria porque hago las cosas con seriedad, pero no soy una persona solemne, y ahí me dio la posibilidad de manejarme así. De hecho, yo me manejé contando la historia de uno de estos de estas personas mayores que había conocido en Cerdeña, que era viudo y que estaba tratando de enamorar a otra viuda del pueblo, pero que no recordaba cómo se enamoraba a una mujer, porque la última vez que había tenido una cita había sido hace 70 años. Y que para saber cómo llevar adelante esa situación, lo consultaba con sus 2 hermanos, pero sus 2 hermanos eran mayores que él y tampoco recordaban nada, ¿no? Y bueno, y fue medio increíble que hubo como una reacción de que la gente se rió, se divirtió, se enganchó, y capturé la atención. Y básicamente de lo que se trata es de capturar la atención del auditorio, ¿no? Claro. Y de poder, y de saber también tener la claridad de no querer abarcar todo, sino de darse cuenta cómo está funcionando esa ida y vuelta para poder terminar el pitch en un momento alto, ¿no? De no ir, que no se deshilache, ¿no? De que haya un increscendo. Nosotros somos contadores de historias, ¿no? Con nuestras películas, pero también al expresarnos en un pitch, en una clase. Entonces, cuando nosotros tenemos que llegar al punto más alto del pitch y dejar a la gente con esa voluntad de querer saber más de nuestros proyectos, más de nosotros, y de querer que nos den la oportunidad de una reunión posterior. Y así fue, tuve 2 días después de agenda completa, y funcionó muy bien, pero ese, digo, quizás lo que yo más saqué de por qué funcionó bien ese pitch. Bien, genial. Yo te desvié, vos venías hablando como del modelo de producción. Sí. No, pero fue importante eso, porque eso, digo, nos abrió el interés por ejemplo, de ese pitch nos abrió el interés de un vendedor internacional y de festivales importantes de Europa, y que estaban al tanto, y que para este tipo de películas era importante porque
porque bueno, el circuito de festivales es para muchas pelis documentales y de cine independiente es muy, muy importante. Entonces, a partir de eso, todo empezó a funcionar. Pero lo que digo es que era un modelo de película que requería como mucho trabajo de producción, como mucha participación en todos estos mercados, también una inversión, porque digo, me acuerdo que para el ticket de, por ejemplo, de Trieste, el segundo, creo que fue, como nos avisaron con muy poca antelación que habíamos quedado seleccionados, pagamos, no sé, 2.000 euros para mi ticket aéreo, y el premio que ganamos era 2.000 euros. O sea, con el premio cubrimos el ticket nada más. Pero no se trataba del valor económico del premio, sino de la posibilidad que eso implicaba para el recorrido posterior de la película, ¿no? Y bueno, por el contrario, digo, y para ir, para hacer la comparación directa, el modelo de Dorado 50 es un modelo totalmente distinto, desde todo punto de vista. Es un documental que toma como hilo, como trazo de unión a Alejandro, que es una persona que está llegando a sus 50 años de edad y se da cuenta que va en camino de repetir la historia de sus padres y sus abuelos que vivieron más de 50 años juntos, y está pensado desde el esquema de producción. Digo, cuando arrancó la idea de este documental, lo habíamos pensado en filmarlo en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Y después sucedió que económicamente se disparó muchísimo el dólar, vino como una restricción muy fuerte para poder hacer un tipo de trabajo como el que habíamos hecho en Que Viva 100 años, y también nos dimos cuenta que quizás no era lo mejor para la película, no solo desde el punto de vista productivo, sino desde su corazón, desde lo dramático. Es un documental que codirigimos con Alejandro y desde las posibilidades también de Alejandro de vincularse con las personas. Entonces, el esquema, fíjense, la película anterior está filmada, les dije, en 3 países distintos, a los que hicimos un viaje de preproducción y después un viaje de rodaje en 3 años distintos, y Dorado 50 está filmada todas las entrevistas en el Teatro Roma de Avellaneda, que se filmaron durante 5 días corridos, y después se fueron filmando esporádicamente todas las escenas que tienen que ver con Alejandro y con los distintos personajes que van apareciendo. Y desde producción también, por no haber tenido las posibilidades de ir desarrollando quizás una producción de mayor envergadura, la producción está limitada solamente al apoyo del Instituto de Cine y al de otra productora argentina que nos apoyó también con parte de los equipos. Entonces es como muy distinta el esquema, y también hacia dónde apuntamos, ¿no? Si bien esta película también estuvo en el Bafisi y está ahora haciendo su camino de festivales, no era claramente ese nuestro objetivo, sino que ahí estamos apuntando más a las plataformas, a cierta posibilidad de que la vida de la peli no pasa quizás por ese circuito, más del prestigio de los festivales europeos, ¿no? En este caso, las produje las dos yo, las dos las dirigí yo, pero son películas que son distintas y que yo también tengo expectativas distintas respecto de eso, ¿no? No quiere decir ni que una sea mejor que otra, ni que nada, pero está claramente todo ese trabajo de producción y de juntar fondos y voluntades que hicimos con Que Viva 100 años no se hizo con Dorado 50, porque además las historias que proponía y de dónde las proponía no capturaban la atención de esos mismos jugadores de la industria, ¿no? Claro. Son distintos, como, por decirlo así, argumentos de venta de distintas obras. Entonces sí, quizás el lenguaje de Dorado 50 es más acorde o tiene más facilidad para estar en algunas plataformas, que es lo que estamos trabajando, que a lo mejor Que Viva 100 años, que es un poco, que a lo mejor no tiene ese modelo que quizás, o es un tipo de documental que quizás busquen las plataformas más conocidas, ¿no? Bueno. Bien, yo tengo 2 preguntas. Quiero abrir acá el juego si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante, y después... Sí. Espera, ¿la escuchás ahí, Víctor? Muy bajito, si me lo repetís.
¿Querés bajarte un toque el barbijo así? Un segundito, ahí está. No, que él le justo contó que en su pitch empezó contando una historia y en el video que nos habéis mostrado también, como que se empieza contando una historia. Siempre se tiene que estar, digamos, dando una historia en el pitch o de otra manera. O sea que nunca vi a empezando un pitch. Bien, no sé si llegaste a escuchar, Víctor. No, Te traducime porque, perdón. Sí, repetime tu nombre. Camila pregunta, vuelve a la instancia de pitch, y ella pregunta cómo arrancar, ¿no? El pitch. Si sí o sí tenés que contar esto es la historia de tal, o podés arrancar con otra cosa, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre con la motivación o con... Esa es la pregunta de Camila. Yo arranco haciéndolo muy personal. Digo, la motivación siempre es fundamental en todos los proyectos, ¿no? Porque son las razones por las cuales nosotros nos metemos y creo que es algo que es fundamental. Entonces, yo en el pitch arranqué contando la historia de cómo conocí a Panchita, a la señora de 109 años, y lo que me pasó a mí con ella. Entonces, es casi que por eso les digo que que en realidad, si tuviéramos que ponerlo como en términos, primero que es una instancia de producción, claramente, el pitch, ¿no? Y si tuviéramos que ponerlo como en términos comerciales, lo que se está vendiendo no es el proyecto, sino que somos nosotros. Digo, somos nosotros como los que vamos a llevarlo adelante, ese proyecto, ¿no? Porque además en el proyecto puede haber cambios y las personas que se interesen por coproducir, por apoyarnos, van a querer tener alguna participación. Entonces hay que también dejarles ese espacio para esa participación. Pero lo que tiene que haber es un convencimiento de nuestra parte. Yo lo arranco desde ese lugar, ¿no? O muchos lo arrancan presentando la historia o la vinculación con la historia. Yo, como les decía al principio, que para mí es un encuentro, lo que cuento es cómo yo llego a esa historia, y porque creo que si me conmovió a mí y me llevó a hacer un documental o a pensar en hacer un documental respecto a eso, creo que puede conmover de la misma manera a otras personas, ¿no? Entonces yo arranco por ahí. Y después tratando de sin perder de vista que estamos buscando que nos apoyen en nuestro proyecto, pero tratando de ser yo mismo, ¿no? No inventando, no poniéndome el corsé de ser alguien que no soy, porque eso se nota, ¿no? Es como estar impostando algo que uno no es. Entonces, desde nuestra mirada, desde lo que somos, tratar de expresar por qué nuestro deseo de hacer esta película y por qué creemos en ella y por qué nos tienen que apoyar. Buenísimo, buenísimo. Ruth, ahí. Pregunta de curiosa. Hace unos minutos decías que te gustaba hacer documentales a través del humor. ¿Te animarías a hacer algún documental de algún tema sensible, poder combinarlo con el humor? También se tienen que prestar las personas por ahí que son víctimas o que padecieron alguna, se tendrían que prestar para hacer su humor, pero ¿te animarías a poder canalizar algo que es muy sensible, poder canalizarlo a través del humor? Mirá, está buenísima la pregunta también, ¿eh? Digo, y depende exactamente de qué se trate y quiénes sean las personas y todo. Yo creo que porque hay una cuestión fundamental que para mí es el respeto al otro. Yo soy una persona absolutamente respetuosa y que no, y en el caso básicamente con temas muy sensibles, lo peor que uno puede hacer y lo que no estoy dispuesto a hacer es a vulnerar nuevamente a esa persona, ¿no? Entonces yo creo que podría ser algo con humor de temas muy sensibles que tengan que ver conmigo, ¿no? Por ejemplo, quizás. Pero con un otro habría que ver cuál es la relación con ese otro, ese vínculo, y qué le pasa al espectador con eso, ¿no? Porque hacer una película, una cosa es hacer una película con humor, para hacer una película para que después la gente en la sala se ría de esa persona que es nuestro protagonista o nuestros protagonistas, me causaría como mucho dolor, ¿no? Entonces tendría que pensar eso, es como una línea muy fina, ¿viste? Y de hecho... hay algunos cineastas que caminan a veces como en una cuerda un poquito, hielo muy, muy finito respecto de eso. Yo creo que me animaría, pero tendrían que darse como una serie de cuestiones, ¿viste? ¿No? De cosas. De hecho, por ejemplo, en Dorado 50 nos reímos un poco de Alejandro, las cosas que le pasan, que se le cruzan por la cabeza de alguna pareja, pero bueno, es él que es el codirector, somos nosotros, nos tomamos con humor eso, pero porque para mí lo que no hay que confundir es humor con liviandad, básicamente, ¿no? Se puede hacer humor o se puede pensar en una comedia, pero estar tocando un tema con profundidad. Yo lo que no creo es en la superficialidad en ese sentido, ¿no? Me parece que puede, pero sí, la verdad que sí, creo que sí, pero tendría que ver cuál es
cuál es ese tema, ¿no? Y no tengo miedo desde la repercusión que pueda tener en el sentido de que te digan, ¿por qué hiciste esto? No, porque si creo en algo, lo hago. Lo que sí tengo que estar convencido de que no estoy haciendo un daño con eso y de que estoy haciendo, digo, no es como un desafío porque sí, sino porque tiene una razón de ser el tocarlo desde el humor. Quizás hay cosas que sí se pueden trabajar desde ese lugar, pero como una cuestión nada más no es para llamar la atención, para poder pegar como una especie de cachetazo al espectador para provocar una reacción, ¿no? Digo, desde ese lugar pueden haber ciertas cosas, ¿no?, que sean un poquito desafiantes, pero bueno, tiene que ser muy, no lo puedo pensar en abstracto, debería pensarlo en algún caso particular. Bueno, gracias por la pregunta, Ruth. Matías levantó la mano. Matías. Sí. Quería preguntarte un poco cómo fue conseguir a las parejas para que cuenten su historia. ¿Hubo alguna etapa de selección? ¿Cómo llegaron? Sí, bueno, fue fundamental eso. Algunas de las parejas eran ya conocidas nuestras y conocíamos sus historias de antes. Y después hicimos un casting, básicamente. Casi un casting abierto que tuvo que ver con amigos y conocidos a los que abrimos como la convocatoria a todos ellos y fueron apareciendo. Yo conozco a tal otra, mis padres, mis tíos, mis abuelos, y entonces fuimos a conocerlos, fuimos a charlar con ellos y digo a todos, no es que fue la primera vez que los vimos ahí, sino que ya conocíamos parte de sus historias, los habíamos visto y sí teniendo la precaución de pensar que queríamos que lo mejor pasara delante de la cámara, ¿no? Entonces no es que que agotamos toda la historia en la instancia previa de preproducción, ¿no? Y normalmente no fue el caso de Dorado 50, pero porque por esta característica de que queríamos que tuviera cierta frescura el momento de la entrevista, pero lo otro fundamental a la hora de hacer documentales es generar un vínculo con los actores sociales, ¿no?, con los protagonistas, y ese vínculo de confianza mutua requiere tiempo, ¿no? Entonces hay que siempre, si nos queremos diferenciar del informe periodístico, tenemos que trabajarlo desde otro lugar, y ese otro lugar es vincularnos con las personas, conocer sus historias, y aparte, fundamental conocer las historias, porque si no, ¿cómo entrevistás? ¿Cómo preguntás y repreguntás, no? Y eso creo que es algo que hay que tener claro, ¿no? Que nosotros en ese sentido no estamos haciendo periodismo que se maneja desde otro lugar, con la noticia, con la inmediatez, con otra inmediatez, y nosotros tenemos más tiempo para poder ser reflexivos, para conocer más en profundidad al otro y para conectar con el otro. Buenísimo. Gracias, Matías, por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más por acá en el vivo. ¿Estamos bien? Bien. Yo quería... Sí, dale, Flor, dale. Perdón, yo quería preguntar acerca de participar vos como protagonista o como personaje que apareces, por ejemplo, en Dorado 50, y qué tanto tiene que ver con la realidad y con lo que sería guión o algo preparado. Tiene todo que ver con el guión y con algo preparado, como decís, ¿no? Ustedes tienen que pensar siempre que nosotros, por más de que estemos haciendo un documental, nosotros trabajamos con personas reales, con hechos reales, y que, como les decía en un momento, que existen antes de que nosotros decidamos hacer una película con ellos y que también los van a afectar, pero lo que nosotros hacemos es una construcción de un personaje para esa representación que es el documental. El documental no es la realidad, es una representación y como tal, nosotros construimos un personaje ahí, ¿no? El personaje de Alejandro o el mío dentro de Dorado 50 pueden tener muchos rasgos parecidos a nosotros, pero son una construcción que hace la película de nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa posibilidad de jugar y un poco lo que decía Victoria al principio de este bordear zonas de la ficción, ¿no? No hay que ser dogmático, sino que hay que poder pensar que esos bordes pueden ser difusos. Lo que no puede pasar es que uno traicione quizás el sentido de lo que ocurrió, de una historia determinada, o en el caso, no en estos personajes construidos, pero sí, por ejemplo, en alguna entrevista, cambiarle absolutamente el sentido a lo que dijo un entrevistado mediante el montaje, ¿no? Ese tipo de cosas no, pero después tenemos cierta flexibilidad. Y a la hora de estar nosotros ahí, por eso también se dio un poco la codirección, porque el personaje de Alejandro, que lleva casi toda la carga de la película, le iba a ser muy difícil a él ser la idea original de la película es de Alejandro, ¿no?
pero le iba a ser muy difícil a él ser el director y a su vez construir un personaje de sí mismo y no marearse, porque de hecho se mareaba y por momentos él había cosas que no quería que quedaran así porque decía, no, yo no soy así. Digo, pero no sos vos, es el personaje que hace la película. Yo tampoco corro así de mal como se ve en la película, ni soy tan tontín como se me ve un poquito en un momento, o creo no serlo, pero el personaje que venía a ser el compañero del protagonista, tenía que tener esas características. Esas características están todas trabajadas desde guión. De hecho, desde la producción nosotros primero filmamos todas las entrevistas, construimos, hicimos el desarrollo dramático y las unidades de sentido, elegimos cuáles eran las unidades de sentido de la película y después fuimos sumándole todas las escenas nuestras, ¿no? Y viendo cómo esas escenas iban funcionando como un nexo y cómo iban construyendo también una evolución del personaje de Alejandro. Bien, buenísima. Gracias, Flor, por la pregunta. A mí me gustaría cerrar, ya nos quedan poquitos minutitos. Creo que esta pregunta te la hice en la última charla que hicimos, pero también surgió en las otras charlas que tuvimos esta idea de que cuando haces documentales todo el tiempo te proponen ideas, ¿no? Tenés que hacer un documental de esto, tenés que hacer un documental de lo otro, eso pasa. Mi pregunta tiene que ver cómo detectás que ahí hay un documental, ¿no? ¿Cómo, no sé, si hay como una cuestión, me imagino que debe ser muy intuitivo también y tiene que ver con la subjetividad, pero cómo, digo, ellos que por ahí están en este momento de pensar qué contar, qué historias contar, y por ahí aparecen varias opciones, cómo detectar que, bueno, por ahí se puede empezar a investigar y hacer un corto o una posible película. ¿Qué dirías? Sí, mirá, yo primero yo no elijo temas para hacer documentales. No voy detrás de un tema. Sino que siempre que pienso en si hay un documental posible es que tiene que haber una historia, que un cuentito que se identifica rápidamente, ¿no? Y tiene que haber protagonistas que me interesen y la posibilidad de que haya una evolución dramática, que ese protagonista, digo, que yo pueda contar esa historia y la historia de ese protagonista y que pueda haber un cambio a lo largo del documental. Así lo pienso, siempre en términos de historias, lo más parecido. Hay que tener mucha imaginación para hacer documentales. No es solo lo que la realidad nos presenta, sino cómo nosotros imaginamos que se puede desarrollar esa historia o entendemos que se desarrolla esa historia. Entonces, para mí el germen está ahí, está en eso, ¿no? En tener personajes y protagonistas que accionen, porque es cine. Cuando estamos hablando de cine, el cine se hace en tiempo presente y es acción y es dramaturgia. Entonces yo lo pienso desde ese lugar. Y después sí, bueno, trabajo un montón de cosas más, pero para mí lo fundamental está ahí, ¿no? No empezar en abstracto, en términos, en temáticas, o me gustaría, no, es decir, encontré una historia, encontré un personaje, encontré esto que me alucina pero que veo que tiene la posibilidad de acción y además lo pienso siempre, cuando tengo esa historia, lo primero que se me ocurre es cuáles son las escenas que puedo filmar. Digo, ¿no? Escenas. No lo pienso desde la tesis, la hipótesis, desde todos esos lugares que están quizás más asociados a otras, a las ciencias sociales, sino que lo pienso siempre desde lo dramático y de las posibilidades que me ofrece, las sensaciones que puedo transmitir al espectador, las sensaciones que me transmite a mí y desde dónde conecto. Y creo que pasa, después hay un trabajo gigantesco, esto parece como muy fácil cuando lo digo, pero hay un trabajo gigantesco para construir todo eso, ¿no? Para volcar nuestra mirada ahí, pero es eso. Y también tiene que ser una historia que yo esté dispuesto a sostener en el tiempo, porque lleva mucho tiempo hacer documentales y es algo que me tiene que atrapar de tal modo que yo sepa que voy a poder seguir sosteniendo ese trabajo y esa pasión por lo que estoy contando por un tiempo determinado. Bueno, nos dejás con mucho para pensar, ¿no? Y seguir reflexionando y pensar posibles documentales, que ojalá salgan algunos después de todo este ciclo de documentales, alentar un poco la producción de documentales. Gracias, Víctor. ¿Por dónde podemos...? Clave, gracias. Mi IG es Víctor.16M. Para que lo anoto, Víctor.16M, ahí está, es el Instagram. Y la peli, decías que, para aquellos que no la vieron o que la quieren recomendar, en Cinear, en estrenos, es súper fácil Cinear, para los que no lo conocen, nos registramos y es de acceso bastante simple y podemos ver un montón de estrenos de cine nacional. Víctor, ¿hay algún proyecto nuevo en mente o en preproducción?
Estoy ahí editando otra peli porque, bueno, estos últimos años fueron muy prolíficos. Estoy también con un proyecto de ensayo que arrancó, un documental que arrancó de una manera y está yendo para otro lado, que tiene que ver también con un tema con la basura, con un relleno sanitario y con una población que está siendo afectada por él. Y voy a estrenar también ahora Taranto, bueno, que estuvo en el Bafisi el 25 de noviembre, así que eso es lo que tengo por delante. En salas, estreno en salas. En salas, sí, en la sala, en el cine 25 de mayo de Villa Urquiza, y Bueno. también estoy cerrando con alguna plataforma para que el estreno sea simultáneo en sala, plataforma y en televisión. Espectacular. Y solamente breve para Sí. agradecerles a todos y nada más invitarlo a pensar que cuando piensen sus historias y lo que quieren hacer, sepan que siempre hay algo que ustedes pueden contar como nadie más lo contó, porque ustedes son únicos, porque tienen su mirada, su sensibilidad, y que vuelquen todo eso que ustedes traen, toda esa subjetividad en lo que van a filmar, en lo que quieren contar, que se animen a hacer ustedes a través de la imagen y del sonido, ¿no? Me parece que ahí está la clave de poder enamorarse de esta profesión, de este oficio, y de poder hacer que los demás conecten con lo que nosotros queremos contar. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Te hago un paneo general. Bueno, muchas gracias, Víctor, de vuelta. Ahí te saludan desde allá. Ahí, para el otro lado, ahí está. Queda grabada la charla, ahí está, ahí te saludan. Queda grabada la charla, así que después te compartimos el link y quedamos en contacto. Dale, bárbaro, gracias. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.